vuelto y hoy os vengo a hablar de Grecia. En el último vídeo os estuve hablando de Egipto y os expliqué cómo fue una civilización que valoraba muchísimo la tradición y que mantuvo su estilo artístico prácticamente intacto durante muchísimos siglos. Hoy que hablaremos de Grecia verás cómo este arte estuvo muy influenciado por el arte egipcio, pero que al servir para una finalidad distinta empezó a mostrar un enfoque también bastante diferente. Para empezar, es importante tener en cuenta que a nivel historiográfico dividimos en tres etapas el arte griego. Primero de todo tendríamos el arte griego arcaico, que duraría desde el siglo VII antes de nuestra era aproximadamente hasta el siglo V antes de nuestra era. Después, como segundo punto, tendríamos el arte clásico, que duraría muy poquito en realidad, desde la segunda década del siglo V antes de nuestra era hasta finales del siglo V antes de nuestra era. Y finalmente tendríamos el tercer periodo, que sería el periodo helenístico, que dura desde el siglo IV antes de nuestra era hasta más o menos el siglo I antes de nuestra era. Winckelmann es el historiador del arte que definió estos tiempos y todavía hoy en día pues mantenemos esta división de estilos. De Winckelmann y de cómo empezó la historia del arte ya hablaré en otro vídeo porque es algo realmente muy interesante. Pues bueno, el periodo arcaico se caracteriza por tener mucha semejanza con civilizaciones como la egipcia y como la micénica. Básicamente el arte de este periodo se basaba muchísimo en la tradición y en los rituales, así que del mismo modo como sucedía en Egipto, se repetía la misma fórmula una y otra vez. Pero en Grecia se empezó a ver el arte de una forma que iba un poco más allá del propio ritual y de la propia religión y empezaron a verlo como algo más decorativo y empezaron a buscar la belleza. Y es que para comprender esto tenemos que tener en cuenta que en Grecia la religión no era tan rígida como en el antiguo Egipto, sino que, aunque también tenían una religión politeísta, no estaba tan atado el gobierno con la divinidad. Y esto hacía que el arte tuviera más rienda suelta para desarrollarse de formas distintas y no estar siempre repitiendo el mismo patrón. De este modo, aunque sí que seguían los moldes del pasado, los griegos empezaron a fijarse en la naturaleza y en la realidad y empezaron a intentar representar lo que veían con sus propios ojos. Y aquí quiero hacer un apunte muy importante. Ten en cuenta que un estilo sea más realista no significa que sea mejor que otro, simplemente significa que responde a necesidades distintas. Es decir, que el arte egipcio no es que fuera malo porque no fuera realista y que el arte griego fuera mejor porque sí que fuera realista. Esto es un discurso que se empezó a forjar en el siglo XVIII y que realmente pues ha hecho que lo interpretemos todo un poco regular, pero ya he dicho, de esto voy a hablar en otro vídeo. Esta búsqueda de la representación fidedigna de la realidad empezó a hacerse mucho más fuerte durante el siglo V antes de nuestra era, que es el momento que nombramos como periodo clásico del arte griego. Tienes que tener también en cuenta que cuando hablamos de arte griego, en este caso ya no estamos hablando de Grecia entera, sino que nos estamos refiriendo principalmente a Atenas, que era la polis griega que tenía más relevancia a nivel artístico. En aquel momento, la ciudad de Atenas empezó a cuestionarse ligeramente la religión y la tradición. Fue en ese momento cuando surgió la democracia ateniense, que no era democracia para todo el mundo, pero eso ya es otro tema. Y también se empezaron a cuestionar cosas como la religión y como la mitología, y se intentó buscar una explicación a los fenómenos naturales y a la realidad desde un punto de vista más objetivo, dando pie así a la ciencia y a la filosofía, entre otras disciplinas. Esto llevó a que el arte representara la realidad de una forma muchísimo más visible y se tomaran modelos reales para crear esculturas y pinturas. Además, a los artistas ya se los empezaba a conocer por su propio nombre y no eran simplemente anónimos. Algunos de estos artistas eran Fidias, Praxíteles, Scopas y Lisipo, entre muchísimos otros, de verdad, o sea, había muchísimos. De cara a la arquitectura, Atenas también fue
fue un punto muy importante. Y como ya hice un vídeo sobre el Partenón de Atenas, directamente puedes ir a verlo, te lo dejo por aquí, y ahí te explico lo más importante sobre la arquitectura de este periodo. El tercer periodo del arte griego se llama helenístico, en honor a las tierras que conquistó Alejandro Magno. Con la creación de este imperio, el arte pasó de ser algo recatado a ser algo heroico que mostraba muchísima expresividad. Es decir, que pasamos de un arte que se crea en una polis muy pequeñita y como que se queda todo allí, ¿no? En su ciudad, a ser el arte de un imperio que tiene que ser grandilocuente y mostrar el poder de esta civilización que estaba conquistando los países de alrededor. De este modo se tomó el estudio de la naturaleza que se hizo durante el periodo clásico y se llevó al extremo, sumándole expresividad y dramatismo. Hay dos obras cúlmenes de este periodo. Primero de todo tendríamos el altar de Zeus en Pérgamo, que ahora mismo pues no está en Pérgamo, sino que está en el Museo de Pérgamo de Berlín. Este altar se construyó en honor al dios Zeus, como dice su nombre, y en este altar podemos ver representada mediante relieves la lucha, la batalla que se dio entre dioses y titanes en la mitología griega. En esta obra podemos ver cómo los relieves que hay en las paredes de este altar están prácticamente exentas. Esto significa que están prácticamente despegadas de la propia pared. Es como que parece que se desenganchen. Esto es lo que crea todo este dramatismo y toda esta efusión y expresividad tan característica del periodo helenístico. Otra obra súper representativa del arte helenístico es una escultura que se conserva en el Vaticano, que es la escultura de Laoconte y sus hijos. Bueno, la historia sería muy larga, pero así resumiendo vendría a ser que Laoconte quiso advertir a los troyanos de que los griegos le regalarían un caballo en el que habría pues gente y se les liaría parda, básicamente, ¿no? Viene siendo eso. Y los dioses griegos se enfadaron muchísimo con él y lo que hicieron fue mandarle serpientes para que les mataran a él y a sus hijos. Y lo que se está representando en esta escultura es justamente el momento álgido de más dramatismo, de más expresividad, en el que las serpientes están ahogando tanto a Laoconte como a sus hijos. Y como puedes ver, si comparamos esta escultura helenística con una escultura clásica, en la escultura de Laoconte está toda la cara con una expresividad exagerada, mientras que en el arte clásico el semblante era perfectamente sereno y no mostraba ningún tipo de sentimiento ni de expresión. ¿Conocías estos tres periodos del arte griego? ¿Cuál es tu favorito? Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle a like para que así yo pueda seguir haciendo esta serie de vídeos de un paseo por la historia del arte. Y sobre todo, suscríbete a este canal, te dejo por aquí un botón donde puedes hacerlo y cuando lo hayas hecho corre a ver este vídeo de aquí. No tardaré en volver.